Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Existe un mito que afirma que el califa Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, cuando conquistó Egipto, ordenó a Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, quemar la biblioteca de Alejandría. En YouTube hay vídeos virales sobre el tema. A continuación os expondré un ejemplo. La biblioteca de Alejandría fue la más importante del mundo antiguo. Construida por el rey Ptolomeo, estaba adornada por pinturas y contaba con un jardín botánico, un museo y un zoológico. Aquí se editaron y se dividieron por capítulos las obras de Homero y otros autores de la antigüedad. Por ley, todo aquel que visitaba Alejandría debía donar una obra. De esta manera, la legendaria biblioteca llegó a albergar 500.000 libros. Entre los más importantes y que se perdieron para siempre figuraban el libro de la protección mágica y el libro del conocimiento de las formas de Dios. ¿Cómo fue su fin? Me parece maravilloso. Realmente esa biblioteca fue un gran tesoro de la humanidad. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde está todo el conocimiento del mundo antiguo que albergaba esa biblioteca? Ahora veremos la típica respuesta basada en la absoluta ignorancia. Fue saqueada por los cristianos en el año 391 y fue quemada de forma definitiva en el 644 por el califa Omar, quien se justificó con estas palabras: no hay más que un libro verdadero, el Corán. Si los libros de esta biblioteca contienen cosas opuestas al Corán, son impíos y hay que quemarlos. Vaya, qué sorpresa. Era obvio que la culpa de todo iba a ser de los musulmanes y del Islam. No podía ser de otra manera, ¿verdad? ¿Es esta afirmación cierta? ¿Realmente la biblioteca fue destruida y rematada por culpa del Islam? Si quieres saber la verdad sobre este tema, te invito a ver este detallado y extenso vídeo que desmonta el mito. Bismillah. La cita más antigua que suelen utilizar sus defensores se remonta al siglo XIII, es decir, 500 años después de la muerte de Omar. Abdul Latif al-Baghdadi, que vivió en el siglo XIII, es el primero en afirmar esto. Lo primero que voy a hacer es analizar a los primeros transmisores de esta historia y luego expondré las declaraciones de los académicos e historiadores occidentales. Abdul Latif al-Baghdadi era un buen alquimista y médico, pero donde hizo agua fue como historiador. Cabe mencionar que en su obra, Abdul Latif, sin esgrimir prueba alguna, hace responsable a Omar del incidente de la biblioteca. Este autor iraquí estuvo embargado por el fanatismo ismailí y una tendencia a culpar al califa Omar de todos los males del mundo. De esta secta herética surgió una variante sincrética llamada los nizaríes. Estos son los famosos hashashiyun, traducido al español como los adictos al hachís. De esta secta se originó el nombre asesinos, ya que consumían drogas psicoactivas derivadas del opio antes de ejecutar sus misiones, las cuales eran en muchas ocasiones matar a dirigentes musulmanes. Veamos algunos de sus errores históricos. A raíz de su visita a Alejandría, cuenta en un texto confuso que vio el gran pilar, normalmente llamado la columna de Pompeyo, alrededor del cual se encontraban otras columnas. Entonces añade una opinión personal, y lo voy a citar textualmente. Creo, dice él, que se trataba del emplazamiento del pórtico donde Aristóteles y sus sucesores impartían sus enseñanzas. Era el centro de estudio creado por Alejandro cuando fundó la ciudad. Ahí se encontraba el almacén de libros que fue incendiado por Amr, por orden del califa Omar. Es evidente que lo que dice Abdul Latif a propósito de Aristóteles y Alejandro es incorrecto. El resto de sus afirmaciones acerca del incendio del depósito de libros no está documentado y por lo tanto no tiene ningún valor histórico. La clave de esta fábula es, sin embargo, Abul Hassan Ali Yusuf ibn al-Qifti, originario de la pequeña población del Qift, la antigua Coptos, al norte de Luxor, en el Alto Egipto. De su principal trabajo titulado Información de los sabios, Muhammad ibn Ali al-Zawzani, bajo el título de Historia de los Entendidos, realizó un extracto en el año 1249 donde aparece la leyenda del Qifti. Este cita a un sacerdote copto alejandrino llamado Juan Filópono, también conocido como Juan el Gramático, que pidió permiso para leer los libros de la biblioteca de Alejandría a un general árabe llamado Amr, quien no quiso concedérselo sin consultar al califa Omar.
Esta fue su respuesta: si los libros no están de acuerdo con la doctrina del Corán, no tiene sentido conservarlos. Como vemos, de aquí viene la infame atribución al califa Omar, radiyallahu anhu. Según atestigua al-Qifti, por orden del califa, los rollos se habrían quemado a lo largo de 6 meses para calentar los baños públicos. Ibn al-Qifti comete un anacronismo al ubicar a Juan el Gramático a mediados del siglo VII. Este habría sido un filósofo y gramático griego cristiano que vivió entre el año 490 y el año 566, y que jamás pudo estar con vida en Alejandría, en el año 642. El profesor Mustafa al-Abadi fue un destacado historiador egipcio, intelectual y profesor especializado en estudios grecorromanos. Refuta esta historia de la siguiente manera: Ibn al-Qifti identifica a Juan el Gramático con Juan Filópono, quien escribió contra el credo nestoriano bajo Justiniano, alrededor del año 540. Por lo tanto, hubiera sido imposible que pudiera sobrevivir y estar activo 100 años después, en el tiempo de la conquista árabe. Desde el siglo IV, los libros fueron habitualmente escritos sobre pergamino, el cual no es apropiado para quemar. El método económico de quemar los libros para calentar baños públicos pone en evidencia la naturaleza ficticia de toda la historia. La versión de Ibn al-Qifti fue reivindicada por otro impostor que aportó su propia versión de los hechos. Se trata de Yohanna Abul Faraj ibn al-Ibri, latinizado como Abul Faragius bar Abreus, el hijo del hebreo. Este fue hijo de un médico judío, Aarón de Malatia, que se hizo cristiano. En 1264 fue nombrado arzobispo de los jacobitas orientales. Bar Abreus es autor de una voluminosa obra de la historia de Siria, país donde residió largo tiempo, y otra conocida en Occidente como Historias o Compendio de Dinastías de los Árabes. Su obra, incongruente y contradictoria, no es para nada confiable. Única en su género, provocaría la difusión en Occidente de la famosa leyenda atribuyendo el incendio de la gran biblioteca a sus más encarnizados enemigos de la época, a la religión rival monoteísta que llegaba triunfante del fondo del desierto arábigo. Tal afirmación jamás pudo salir de escritores medievales árabes, conscientes de su papel fundamental en la transmisión de los textos clásicos a Occidente, que ya se estudiaban gracias a ellos en Chartres, Bolonia, Oxford y París. Es imposible que Omar hubiera tomado tal decisión. Además, si hubiera sido de la opinión de que no había necesidad de ningún libro excepto el Corán, también habría tomado la decisión de que no habría necesidad de iglesias y sinagogas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenó el buen trato hacia los ciudadanos de las tierras conquistadas. Es un hecho histórico que los 4 califas, Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, que Dios esté complacido con todos ellos, protegieron y dieron seguridad a las iglesias y sinagogas. Por ejemplo, el primer califa, Abu Bakr as-Siddiq, que Dios esté complacido con él, daba órdenes claras de no profanar las iglesias y dejar en paz a los fieles de esas religiones. No destruyáis palmeras datileras, no matéis animales, no cortéis árboles frutales, no profanéis una iglesia, no matéis niños, no matéis mujeres y no matéis ancianos. Pronto os toparéis con los que se han recluido en monasterios. Debéis dejarlos en paz para que puedan dedicarse con seguridad a aquello por lo que se han recluido. Otro compañero del profeta, sallallahu alaihi wasallam, Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, garantizó la seguridad de las iglesias. Les dio seguridad para sus personas, propiedades, iglesias y la muralla de la ciudad. Ninguna de sus casas será destruida ni habitada. Para ello, cuentan con la promesa de Dios y la protección de su profeta, los califas y los creyentes. Solo les sucederá el bien si rinden tributo. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, al partir de este mundo, ordenó a sus compañeros que trataran bien a los egipcios. Esto se recoge en muchas de nuestras fuentes clásicas auténticas. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo que trataran bien a los habitantes de Egipto.
Abu Dhar informó que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: pronto conquistaréis Egipto, y esa es una tierra que es conocida. Así que cuando la conquistéis, tratad bien a sus habitantes, pues sobre vosotros recae la responsabilidad por el vínculo de sangre o la relación de matrimonio con ellos. Y cuando veáis que dos personas se pelean entre sí por el espacio de un ladrillo, salid de ahí. Él, Abu Dhar, dijo: vi a Abdurrahman y a su hermano Rabi'a disputando entre ellos por el espacio de un ladrillo, así que abandoné esa tierra. Abd al-Hakam relata que el propio Omar ibn al-Khattab oyó esta declaración del profeta sallallahu alaihi wasallam de cuidar bien a los cristianos en Egipto. Omar, el comandante de los fieles, me dijo que oyó decir al mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él: Dios os abrirá Egipto después de mi muerte, así que cuida bien de los coptos de ese país, porque son tus parientes y están bajo tu protección. Bajad pues los ojos y no los toquéis. El informe sobre Omar y Amr ibn al-As destruyendo y quemando la biblioteca no tiene ninguna verdad histórica. Los académicos occidentales han desacreditado esta falsa historia durante los últimos siglos. De hecho, Omar ibn al-Khattab es inocente de las mentiras que se le atribuyen. No entraré en muchos detalles, simplemente voy a citar a algunos de los historiadores más respetados. El historiador y erudito inglés Edward Gibbon comenta lo siguiente: por mi parte, estoy fuertemente tentado a negar tanto el hecho como las consecuencias. El historiador británico y estudioso del Islam Arthur Stanley Triton afirma que se ha demostrado que Omar no destruyó la biblioteca de Alejandría. Además de otras razones, se puede argumentar que las palabras puestas en su boca, si los libros no están de acuerdo con la doctrina del Corán, no tiene sentido conservarlos, revelan la mente de una época posterior, cuando el Islam se había vuelto intelectualmente orgulloso. Gustave Le Bon, el orientalista francés, añade que Amr se mostró indulgente con los habitantes de la gran ciudad, y no solo les evitó todo acto de violencia, sino que procuró ganarse su voluntad, escuchando todas sus reclamaciones y procurando satisfacerlas. En cuanto al pretendido incendio de la biblioteca de Alejandría, semejante vandalismo era tan impropio de las costumbres de los árabes que cabe preguntarse cómo tan disparatada leyenda ha podido hallar crédito durante tanto tiempo entre muchos escritores formales. Ha sido facilísimo demostrar, por medio de citas muy claras, que mucho antes de los árabes, los cristianos habían destruido los libros paganos de Alejandría con el mismo tesón con que habían destruido las estatuas, y por consiguiente que Amr no quemó ni halló libros que quemar. El bibliotecario español Hipólito Escolar Sobrino declara que la leyenda muy bien pudo nacer de la necesidad de explicar la desaparición de la biblioteca, cuya existencia se conoció más tarde en el mundo musulmán cuando se tradujeron las obras de los grandes filósofos y científicos griegos al árabe. Pablo de Gevenois escribe lo siguiente en su libro: la leyenda sesgada y falsa ignora completamente la afirmación del obispo de Constancia y parte de la Iglesia, Epifanios, que afirmaba que el lugar de Alejandría donde una vez estuvo la biblioteca ahora es un páramo. Por lo tanto, la leyenda es efectivamente una fábula inventada, un engaño imposible que no resiste ni un somero análisis crítico. Los árabes nunca incendiaron la gran biblioteca de Alejandría, sencillamente porque cuando llegaron en el siglo VII ya hacía cientos de años que no existía. El historiador británico Bernard Lewis es con diferencia quien refuta con más detalle esta historia mítica. Dice lo siguiente: ya en 1713 el padre Eusebio Renaudot, el distinguido orientalista francés, ponía en duda esta historia, comentando en su Historia de los Patriarcas de Alejandría, publicada en ese año, que tenía algo de no confiable. El mito de la destrucción árabe de la biblioteca de Alejandría no se apoya ni siquiera en un documento inventado.
Sin duda, ya es hora de que el califa Omar y Amr ibn al-As sean finalmente absueltos de esta acusación que sus admiradores y posteriores detractores conspiraron para lanzar contra ellos. El historiador inglés Alfred J. Butler es uno de los primeros eruditos del mundo occidental que ha escrito extensamente sobre las conquistas de Egipto. Afirma que la historia de Omar ordenando la quema de libros es ridícula. Las órdenes del califa no pudieron hacer que ardieran. ¿Qué fue entonces de todos esos manuscritos? ¿Cómo puede pensarse seriamente que el resto de los libros habría mantenido vivas las 4000 calderas de Alejandría durante 180 días? La historia, tal como está, es ridícula. Alfred Butler va más allá y afirma que el propio autor de la acusación contra los árabes demuestra que Alejandría seguía siendo frecuentada por estudiantes hacia el año 680 después de Cristo, ya que representa a Jacobo de Edesa yendo a Alejandría para completar su educación después de recibir una instrucción completa en lengua griega y en las escrituras en un convento sirio. Siendo el problema descubrir la verdad o falsedad de la historia que acusa a los árabes de quemar la biblioteca de Alejandría, he demostrado 1. Que la historia aparece por primera vez más de 500 años después del acontecimiento al que se refiere. 2. Que al analizar los detalles de la historia resultan absurdos. 3. Que el actor principal de la historia, es decir, Juan Filópono, había muerto mucho antes de que los sarracenos invadieran Egipto. 4. Que de las dos grandes bibliotecas públicas a las que podía referirse la historia, la biblioteca del museo pereció en la conflagración causada por Julio César, o, si no, en una fecha no inferior a 400 años anterior a la conquista árabe, mientras que b. que la biblioteca del Serapeum o bien fue trasladada antes del año 391, o bien se dispersó o se destruyó entonces, de modo que en cualquier caso desapareció 2 siglos y medio antes de la conquista. 5. Que la literatura de los siglos V, VI y principios del VII no contiene mención alguna de la existencia de tal biblioteca. 6. Que si, a pesar de todo, hubiera existido cuando Ciro firmó el Tratado de Redención de Alejandría, los libros habrían sido retirados casi con toda seguridad, en virtud de la cláusula que permitía la retirada de objetos de valor durante los 11 meses de armisticio que mediaron entre la firma del tratado y la entrada real de los árabes en la ciudad. Y 7. Que si la biblioteca hubiera sido retirada o si hubiera sido destruida, el historiador y hombre de letras casi contemporáneo, Juan de Niquiu, no podría haber pasado por alto su desaparición en total silencio. La conclusión de todo el asunto ya no puede ser dudosa. La sospecha de Renaudot y el escepticismo de Gibbon están más que justificados. Hay que pronunciar que la historia es una mera fábula totalmente desprovista de fundamento histórico. Que por cierto, hablando del historiador copto Juan de Niquiu, obispo y administrador de monasterios en el Alto Egipto hacia el año 696, fue autor de una historia universal desde Adán hasta el fin de la conquista musulmana de Egipto. Juan, que por cierto no puede decirse que simpatizaba con los musulmanes, no menciona absolutamente nada sobre destrucciones hechas por estos en Egipto ni en ninguna otra parte. Existen claros testimonios de que tanto Juan como el pontífice copto de Alejandría, Benjamín I, mantuvieron buenas relaciones con el conquistador Amr ibn al-As. De esto da buena fe el historiador británico Hugh Kennedy, arabista e islamólogo de Cambridge, que comenta sobre el particular. Ya hemos visto el modo en que el biógrafo de Benjamín describe las buenas relaciones entre Amr y su héroe. Pero el veredicto de Juan de Niquiu es aún más sorprendente. Juan no era un admirador del gobierno musulmán y fue ardiente en su denuncia de lo que consideraba opresión y abuso. No obstante, he aquí lo que dice a propósito de Amr. Exigía el pago de los impuestos que habían sido acordados, pero no se apoderó de ninguna de las propiedades de las iglesias
y no cometió ningún expolio o saqueo, y las preservó durante todos sus días. Esta es una prueba tajante de que la historia de la quema de la biblioteca por parte de los musulmanes es un mito, considerando que Juan de Niquiu no simpatizaba con los musulmanes y además personalmente odiaba la opresión y el abuso. Tenía la oportunidad perfecta para hablar mal de ellos, pero hizo todo lo contrario. El académico indio Singhal declara lo siguiente: la sentencia del califa de la que se informa es ajena al precepto tradicional de los casuistas musulmanes, que habían ordenado expresamente la conservación de los textos religiosos captados de judíos y cristianos, y habían declarado que las obras de científicos y filósofos profanos podían aplicarse lícitamente al creyente. Pocas veces en la historia ha habido un paralelismo para describir una falsedad con tanta persistencia, convicción e indignación. Ruth Stelhorn Mackensen afirma: sin embargo, es significativa la falta total de referencias contemporáneas al supuesto acontecimiento, especialmente en escritos como el de un obispo copto, Juan de Niquiu, que, escribiendo antes de finales del siglo VII, da detalles minuciosos de la toma de la ciudad. La imagen de 4.000 hornos ardiendo con libros durante 6 meses es propia de los cuentos de hadas y es característica de los números fabulosos tan queridos por los narradores orientales. En cualquier caso, está claro que en el siglo IV el antiguo museo había desaparecido y en su lugar se encontraba la institución hija, el Serapeum, que continuó con sus tradiciones como academia científica y literaria. El catedrático emérito de literatura semítica de la Universidad de Princeton, Philip K. Hitti, argumenta lo siguiente: la historia de que, por orden del califa, Amr alimentó durante 6 largos meses los numerosos hornos de la ciudad con los volúmenes de la Biblioteca de Alejandría es uno de esos cuentos que hacen buena ficción, pero mala historia. Abdul Latif al-Baghdadi, que murió en fecha tardía, como en 1231, parece haber sido el primero en relatar el cuento. El profesor emérito Roy MacLeod también pone en duda la historia. En resumen, la historia es, en el mejor de los casos, un testimonio de la persistencia de leyendas sobre la biblioteca mucho después de que, de hecho, hubiera desaparecido. Queda demostrado que los musulmanes no incendiaron la biblioteca de Alejandría. Los enemigos del Islam, al ver que esta leyenda viene de alguien con nombre árabe, ya lo toman como fuente de autoridad y 100% fiable, simplemente porque esta historia proviene de alguien que se llama Abdul Latif al-Baghdadi. No necesitan saber nada más, no necesitan indagar y corroborar los datos. Es sabido entre los hombres de ciencia y erudición que los musulmanes siempre han mostrado por los libros el mayor de los respetos y cuidados. Siempre estuvieron más orgullosos de sus bibliotecas y librerías que de sus armas, palacios y jardines. Durante el siglo X, en la Alta Edad Media, cuando los castillos de los príncipes cristianos tenían bibliotecas de 10 volúmenes, mientras que no excedían los 30 o 40 las de los monasterios más famosos por su ciencia, como Cluny o Canterbury, la de los califas de Córdoba alcanzaban los 400.000. Os voy a compartir una interesante declaración del historiador Fred Lerner. Cuando los árabes, inspirados por las enseñanzas de Muhammad, salieron del desierto en el siglo VII, no tenían literatura excepto el Corán. En el curso de 300 años, las bibliotecas musulmanas se extendieron desde España hasta la India, por tierras que habían sido parte de los imperios romano, bizantino y persa. Contrariamente a muchos pueblos conquistadores, los árabes tenían gran respeto por las civilizaciones que conquistaban. Consideraban fuente de inspiración el conocimiento de los griegos, los persas y los judíos. Cuando el poeta Al-Mutanabbi proclamó que el asiento más honorable de este mundo es la montura de un caballo, agregó que el mejor compañero siempre será un libro. Influenciados por las antiguas tradiciones literarias de Bizancio y Persia, los árabes estudiaron las ciencias filosóficas, medicina, astronomía, geometría y filosofía. Al principio traducían trabajos antiguos,
pero los musulmanes, que poseían el conocimiento sagrado, pronto contribuyeron prolíficamente a la literatura científica. A través de sus trabajos, la Europa cristiana recibió la inspiración para su renacimiento. Igualmente, el enciclopedista Abul Hassan Ali al-Mas'udi, llamado el Heródoto árabe, hacia el año 947, afirma en su obra cumbre: la historia cautiva el oído del sabio y el del ignorante. El simple y el inteligente se encuentran con sus relatos y los solicitan. La historia comprende toda clase de temas. Su superioridad sobre las otras ciencias es evidente, y todos los ingenios le conceden la supremacía. Con razón dicen los sabios que el amigo más seguro es un libro. Antes de acabar, me gustaría recomendar un libro sobre el tema. Se titula La Biblioteca de Alejandría, de la editorial Gredos. En el libro no hay mención alguna de musulmanes quemando la biblioteca porque simplemente fue mucho antes de la conquista musulmana. Las épocas abarcadas son desde la formación del Liceo ateniense, en el año 350 a.C., hasta el asesinato de Hipatia, en el año 415 después de Cristo. Es un libro recomendable porque no es muy extenso y su lectura es muy fácil y ligera. Espero que el vídeo haya sido informativo y de provecho. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.